Puedes tomar tu asiento. Hace varias semanas nosotros comenzamos una serie que titulamos en su momento dado Adulterio, enemigo del pacto matrimonial. Y hoy vamos a tocar dos puntos finales de este proceso. Dimos la definición en su momento, las señales que existen con respecto al adulterio. Después hicimos una exégesis de lo que el texto bíblico en Proverbios 6, 20 al 35 nos muestra sobre el adulterio. Y los pasos que vamos a ver hoy son los pasos para la solución de un adulterio, ¿verdad? Los pasos, pueden existir algunos más, pero yo los he resumido de esta manera en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasos básicamente. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana. El segundo punto tiene que ver con nuestra infidelidad espiritual. Primero vamos a resolver los pasos para solucionar el adulterio y segundo, cuáles son nuestra infidelidad espiritual. Y ahí me voy a quedar un buen rato. Entonces, comencemos con los pasos, por favor. El primer paso para que una persona sea recuperada de un adulterio es el arrepentimiento. Luego que la persona ha confesado su adulterio, lo que debe hacer es arrepentirse. ¿Correcto? Ahora, yo aquí siempre digo, y ustedes saben que hay dos condiciones acá. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección. Eso quiere decir que yo de repente vengo caminando y me tropiezo con esto aquí. ¿Y qué hago yo? Me cambio y camino para acá. Eso es arrepentimiento. Pero cuando yo vengo y me golpeo con esto y doy la vuelta y vuelvo y me golpeo, tiene que ver con el remordimiento. Sigo dando vuelta en el proceso, pero no decido literalmente salir del proceso. Ahora, todo esto está directamente conectado con nuestra voluntad, donde nace la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y el primer punto es arrepentimiento. El segundo punto es pedir perdón al cónyuge y dedicarse solamente a él o dedicarse solamente a ella. Acompáñenme por favor a Proverbios 6 de nuevo. Pedir perdón al cónyuge y dedicarse solamente a él o solamente a ella. Verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Que comete adulterio es falto de entendimiento, es falto de inteligencia, dice el texto bíblico, ¿verdad? Pero cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, que hemos cometido adulterio, cuando reconocemos y pedimos perdón, estamos demostrando que somos inteligentes. Nos estamos devolviendo a la esposa o al esposo diciendo, ¿sabes qué? Perdóname, reconozco mi pecado, reconozco que he sido un adúltero, pero yo quiero tener una vida contigo, quiero cuidar el pacto matrimonial y yo comienzo a trabajar con base a eso. Tercero, un compromiso, comprometerse con la verdad. Comprometerse con la verdad. ¿Y qué es comprometerse con la verdad? Es que en la relación matrimonial o una relación que ha acontecido un adulterio, debe un proceso de decir las cosas en el momento establecido como deben ser, ¿verdad? Por encima de todo debe haber verdad en la relación de aquel que ha cometido adulterio con la pareja. Decirle, ¿sabes qué? Yo he cometido esta situación, o de repente decirle, ¿sabes qué? Me está llegando la tentación a mi vida. Sabemos que vamos a ser tentados, ¿verdad? Yo soy el único que va a ser tentado. Todos vamos a ser tentados acá. Pero ¿qué hacemos con la tentación? La decisión es mía.
Pero dice en Pablo en Corintios que juntamente con la tentación o la dificultad, juntamente Dios nos da la salida. O sea, Dios no nos va a dejar metido en el problema. Dios nos da la herramienta, nos da la salida para que nosotros podamos salir adelante en medio de una tentación. José decidió bien, ¿o no? Decidió bien. Pero Sansón no decidió bien. ¿O sí? No. Es un tema que va ligado a nuestra voluntad y a nuestra decisión. ¿Verdad? Mira cómo seguimos ahí. Ahí mismo en Proverbios 6, verso 27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es una pregunta retórica. Claro que sí. Pero cuando tú y yo decidimos, ¿verdad?, comprometernos con la verdad y en medio de esa tentación decir no, entonces la vida de uno sale adelante. Yo le dije la vez pasada que en Medellín tuve una tentación de una chica que es de acá de Cartagena, el cual se me presentó, se me propuso, y yo fui donde mi esposa y le comenté: mira, me pasó esto, y después fui donde mi mentor y se lo dije. Y yo me siento tranquilo, pero ya sé que hay mujeres, como lo decía el Proverbio, la vez pasada en Proverbio, que hay mujeres que hablan muy lindo a los hombres y nos engatusan y caemos en las garras de estas mujeres. Pero ahí es cuando uno tiene que correr como José, deja la túnica allí. ¿Amén o no amén? Cuarto, ir un paso adelante para ganar respeto, dirigiendo sus pensamientos a donde debe de ser. Ir un paso adelante para ganar respeto y dirigiendo nuestros pensamientos a donde deben de ser. Vaya por favor conmigo a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. O sea, Pablo insta a la iglesia de Filipo a que al final de todo el proceso, lo que le interesa a ellos es que deben de pensar en lo agradable, lo perfecto, lo que es delante de Dios. Y habrán pensamientos que vienen a nuestra mente. Yo lo dije la semana pasada. Antes de nosotros caer en un adulterio, lo primero que viene es un pensamiento. Lo segundo que viene es una infidelidad emocional. Yo prefiero estar más con aquella persona que con la esposa mía. Disfruto más estar... Hay personas que se enamoran por el chat o por el Facebook y disfrutan estar más con esa persona por eso que con la pareja que tienen. Ahora, Martín Lutero dijo que yo puedo permitir que los pensamientos, que las aves revoloteen en mi cabeza. Lo que no puedo permitir es que hagan nido. Claro que van a venir. Y vuelvo y cito lo que Pablo dijo en Corinto. Nada de lo que nosotros estamos padeciendo está fuera, o creemos nosotros que está fuera de la parte humana, pero es parte de nosotros como seres humanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Dice, pero y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. ¿Quién es fiel? Fiel. Y la palabra fiel en su raíz etimológica tiene que ver con fidelidad. Fidelidad. Y tiene que ver, ¿sabe?, con otra palabra también en el latín y en el griego, con lealtad. Quiere decir que Dios es leal. En medio de la tentación que podemos tener, Dios es fiel, Dios es leal y nos ayuda a salir adelante. Amén. Sigamos con el siguiente punto.
5. Siembra con paciencia. Siembra con paciencia. ¿Y cómo es que siembra con paciencia? Bueno, reconociendo que después que uno ha cometido adulterio hay un proceso de restauración de las relaciones interpersonales. Con la esposa, con la familia, con uno mismo también, porque uno se siente mal. ¿Verdad? Cuando yo cometí adulterio, yo me sentía mal cuando cometí adulterio. ¿Verdad? Y yo decía, miércoles, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Pero al final, cuando encontré en Jesús y encontré en mi vida una oportunidad de restauración, mi vida ha cambiado. Ahora, eso lo hice en mi pasada manera de vivir. Hoy no, gracias a Dios. Pero tengo que entender que en medio de eso, tengo que sembrar con paciencia. Con paciencia. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, ¿qué debemos hacer los maridos? Ahí no dice entiéndala. Hermano, no entienda a las mujeres, ámelas. Y no voy a usar ningún sarcasmo aquí que las mujeres hay que usar no sé cuántas bibliotecas para poder entenderla. No, la palabra es clara o no. Dice, ámala, y ya. Dice la Biblia, Jesús dijo, si ustedes son mis discípulos, tienen que hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces la invitación que nos hace el apóstol Pablo a través de la carta de los Efesios es amar a nuestras mujeres. Dice, ¿cómo debemos amarla? A nuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo la amó? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, mi hermano? Se entregó por ella. O sea, yo como esposo tengo que entregarme totalmente a mi esposa, sin esperar nada a cambio. Pero más adelante el texto bíblico también ahí en Efesios 5 nos muestra versículo 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo que debe esperar uno como hombre es que la esposa lo respete a uno, ¿verdad? Y ahí no se ríen las mujeres, ¿verdad? Todas se quedaron serias. Ahora sencillamente ustedes deben de ser amadas y nosotros debemos ser respetados. Y punto. Cuando esto existe en una pareja matrimonial, esto no, mira, es una excelente relación entre los esposos. Séptimo punto, disculpen. Valorar la historia personal y perdonarse. Valorar la historia personal y perdonarse. Y es que cada uno de nosotros tenemos una historia, hermano. Nosotros no somos tablas rasas, sino que tenemos una historia en la cual Dios comienza a construir lo que tiene que construir para que nosotros cumplamos el propósito y el destino por el cual nos ha colocado aquí en la tierra. Y esa historia hay que valorarla del otro. Pero también dice, el otro punto que dije, perdonarse. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos un proceso de restauración en una vida matrimonial, hay que haber perdón. Y el perdón comienza con aquel que comete el adulterio. ¿En qué sentido? Porque uno se siente mal. Y también en la parte afectada, entre la víctima y el victimario, por decirlo de esta manera. Yo tengo que reconocer que yo cometí adulterio, me siento mal por lo que hice, pero también debo recibir perdón de mi pareja. Y mi pareja debe darme perdón a mí. Porque si cada vez me está
como la gotera, como dice Proverbio, como una gotera que está cayendo. Sencillamente lo que lleva a la familia o a la relación es a salir corriendo el hombre de esa casa. Y particularmente miren que en Proverbios, este es un tema que mi esposa y yo le hemos conversado varias veces. Dice, la mujer sabia edifica casa. No dice el hombre. Pero mire que cuando se refiere al tema de la casa, dice que hay casas que tienen mucha comida, mucho lujo, pero si no hay relación, una relación no vale sentido estar viviendo ahí. Como hay otra que dice, hay mujeres que son como una gotera. Eso no edifica casa, no edifica relación. Por eso yo sé que a ustedes Dios le ha dado la capacidad de ser muy inteligente a las mujeres y poder rescatar a ese esposo que quiere irse para la vida de otra persona. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Mujeres. Séptimo, fomentar la intimidad emocional y sexual. Fomentar, tener intimidad emocional, que tiene que ver con relación, y la intimidad sexual. Las dos son importantes, hermano. A veces nos quedamos en la segunda. La segunda nos vamos al punto de la intimidad sexual nada más. Pero eso sin lo otro es vacío. Porque cualquiera de las dos personas se sienten usadas por la intimidad sexual. Pero cuando hay una intimidad emocional que es sana, relacional, entonces tú te sientes agradado para poder dar el paso de la intimidad sexual. Entonces debe una intimidad emocional sana con tu pareja y con la relación que tú tienes allí. Y por último, tenemos que aprender a dividir el dolor causado por ello. Pueden haber otros pasos que seguro que sí los hay, porque hay otros que tengo más allá, pero creo que estos son los puntuales en el proceso. Dividir mi dolor, y cuando hablo de dividir mi dolor, reconocer que el adulterio comete un dolor sobre la otra persona, y lo dije ella también, sobre mi vida. Pero, ¿qué debo hacer con ello? Tomar el dolor, entregárselo al Señor y permitir que Dios restaure nuestra relación. Ahora, quiero aquí usar dos puntos de dos rabinos que aparecen en Mateo 19. Cuando Jesús le preguntan acerca del adulterio, los que le hacen la pregunta están apelando a dos posiciones rabínicas que existían en ese momento. Una determinaba que yo podía darle carta de divorcio a mi esposa si yo me levantaba de mal genio y decía, te vas de mi casa, chao. O sea, la razón podría ser cualquiera. Una posición de un rabino era esa. Rabinos reconocidos que son autoridades por los judíos. Y la otra posición rabínica es que yo le podía dar carta de divorcio a mi esposa si ella cometía adulterio. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, o la respuesta de Jesús dijo, en el principio no fue así, apelando al Génesis. Pero yo también apelo a algo más que es en la ley mosaica. Dice, no cometerá adulterio, y el no cometer adulterio es para los hombres como para las mujeres. No solamente para los hombres. Habrán hombres que pueden cometer adulterio y deben ser apedreados, como también mujeres que cometan adulterio y deben ser apedreadas. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Jesús dice, no fue así en el principio. Está apelando a una restauración de la relación matrimonial. ¿Verdad? Y es en la posición donde nosotros como pastores nos quedamos. Yo también apelo a una restauración de una relación matrimonial. Porque esto no es idea del hombre.
Es una idea del corazón. Esto nace en el corazón de Dios. Y Él, como creador del matrimonio, va a velar que se cumpla y se sostenga como Él lo ha determinado. Y para eso, y por eso Jesús apeló al Antiguo Testamento. Siguiente punto. Vamos a hablar acerca de la infidelidad espiritual. Y para eso quiero que usted vaya a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, verso 8. Lo tenemos. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Versículo 9. Sucedió que por juzgar ella cosas livianas su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con las piedras y con el leño. Dos versículos bien puntuales acá. Jeremías, Ezequiel, Oseas, 3 profetas que nos hablan del adulterio del pueblo de Israel para con Dios. Ahora, como hemos hablado del tema del adulterio y que va en contra del pacto matrimonial, si usted revisa en Génesis, aún en Éxodo, en David, Samuel, vas a encontrar que Dios tiene un pacto con el pueblo. Pero el primer pacto que Dios hace lo encontramos en Génesis, ¿verdad? 2:24. Y después viene en Génesis 17, donde habla del pacto y hacen la circuncisión. Dios tiene un pacto con su pueblo, una nación escogida por Él, para que ahora la nación que ha escogido se vuelva a otros dioses. Y es aquí donde donde el pueblo de Israel, específicamente, o en referencia al texto que estamos leyendo, cometió adulterio. Comete adulterio, hermano. El sentido metafórico o figurativo, el culto a los dioses extranjeros es contemplado por los profetas como una traición al pacto contraído con Dios. Un acto de adulterio espiritual o prostitución. Por adorar el pueblo de Israel otros dioses, Dios lo considera adulterio, prostitución. Y es por eso que en Oseas, Jeremías y Ezequiel, el pueblo de Israel fueron llevados a la cautividad. Cuando nosotros hemos confesado nuestra fe en Cristo, que Jesús es nuestro Señor, pero tenemos otros dioses, estamos cometiendo adulterio también. ¿Amén o no amén? Sigo leyendo. Dios ha escogido el amor para este pueblo. Como esposa lo eximió y la trae hacia Él, jurando fidelidad profunda a su vida. Ahora, Dios en Jeremías nos habla la primera parte del versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ¿verdad? Yo la había despedido y dado carta de repudio. Israel comete adulterio. Listo, no hay problema. Ahora encontramos seguidamente que además de Israel comete adulterio, ¿quién más comete adulterio? Judá. Dice, pero
no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahora, vaya conmigo al capítulo 3, verso 6 de Jeremías, por favor. Y es una pregunta que le están haciendo al profeta. Dice, me dijo Jehová en el día del rey Usías. Está ubicando al profeta y el acontecimiento en tiempos cronológicos de la historia mundial también. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Está mostrando rebeldía para con su Dios. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Israel se movía para ir en contra de su Dios. Ahora, hay que entender algo aquí bien en el proceso del libro profético, narración como tal. El profeta Jeremías fue usado a predicarle a una nación que la nación no le prestó atención. Y por causa de eso la nación tuvo que ser llevada al cautiverio. Pero en medio del cautiverio Dios da una promesa de restauración. ¿Verdad? Cuando dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vamos a buscarla aquí particularmente. Creo que es Jeremías. A buscarla. Ya le digo. No estaba en mi mente, pero no estaba en mi prédica, pues está acá. Ok, Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que espera. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, en medio de la cautividad usa Dios al profeta Jeremías con una palabra de esperanza para que el pueblo se vuelva de nuevo a Dios. Cuando nosotros estamos en un proceso, cuando la nación de Israel está en un proceso de adulterio, Dios envía una voz de esperanza. Cuando nosotros estamos cometiendo adulterio espiritual, también Dios envía una voz de esperanza. Ahora, volvamos de nuevo a Jeremías 3:6. Este texto nos muestra el llamado de Dios hacia Israel a través del profeta Jeremías. En el versículo 6 vemos cómo describe en el verso los lugares donde se realizaban los ritos de fertilidad, ritos sexuales dedicados a los dioses de la fertilidad, que al final son prácticas de adulterio. ¿Qué hacían el pueblo de Israel? Estaba haciendo ritos a otros dioses. Y lo llevo a mi vida y a tu vida. Nosotros hemos creído que Cristo es nuestro Salvador y Señor. Pero cuando de repente nuestra vida es dividida en dos, tenemos otras motivaciones, otros deseos fuera de lo que Cristo está colocando en nuestra vida, estamos cometiendo adulterio con el Señor. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en nuestra vida se convierte en un ídolo para nosotros.
Lo primero y lo mejor debe ser para nuestro Señor. Pastor, ¿usted es extremista? No, yo no estoy siendo extremista. Yo percibo lo que la Biblia nos dice y lo que debemos de hacer como hijos de Dios. Y punto. Hay momentos que usted tiene que saber tomar decisiones. ¿Qué va a hacer? O agrado a los hombres o agrado a Dios. Si agrado a los hombres, me constituyo enemigo de Dios. Pero es mejor tener a Dios de nuestro lado que tener a los hombres, porque los hombres somos personas que estamos incompletas, inconclusas, que tenemos dificultades y que al final vamos a fallarnos entre nosotros, ¿o no es así? ¿O no es así? Entonces pongamos nuestra confianza en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, porque los hombres nos van a fallar. Por eso Jesús dijo, por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Y a veces nosotros colocamos la vista. Ahora, estamos hablando de unos dioses y unos dioses de la fertilidad, que eso producía adulterio. Hay gente que cree en dioses hechos por mano de hombre. Hermano, ojo con eso. ¿Qué le quita el primer lugar a Dios en nuestra vida? Y saben, yo he estado reflexionando puntualmente eso. Si mi corazón está dividido entre el Dios absolutamente, o hay motivaciones equivocadas en mi vida, o agendas ocultas en mi vida, que me apartan del propósito y el destino de Dios para conmigo. Ser claro con ello. Dios dijo, no tendrás otros dioses aparte de mí. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Eso lo dijo el Señor. Y nosotros tenemos que reconocer que eso debe ser así. Bueno, miremos la parte donde dice Judá, ¿verdad? Esa Judá nos muestra que Judá era más culpable que Israel. Es por esto que se dicta la carta de divorcio, describiendo el adulterio por el cual se hacía o lo que había hecho Judá en medio de este proceso. Veamos otro texto más, por favor, y con esto quiero terminar. El otro texto está en Ezequiel capítulo 23, verso 37 al 47. Ezequiel, capítulo 23, verso 37 al 47. Vamos a leer apenas unos primeros textos allí, y lo puede leer el resto en su casa. Dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado ¿con quién? Con sus dioses, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Wow. El pueblo está usando a los hijos, pero el primero dice claramente, dice, porque han adulterado, hay sangre en sus manos. 2, 3, hay fornicación con sus dioses. 4, aún sus hijos que habían dado a luz para mí eran hijos dedicados para Dios. Dice allí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Versículo 38, ahí tenemos tres cosas. Versículo 38, aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo. Vamos a quedarnos allí, usted puede leer el resto en su casa, porque con esto tenemos para desarrollar unos 45 minutos. Pero vamos a ir al punto. Primero, el profeta está demostrando que el pueblo de Israel, de nuevo, ¿qué hizo? Cometió adulterio. Segundo, hay sangre en sus manos. Habían derramado sangre. Y lo peor de todo el cuento, que en medio de derramar sangre, cometen
han fornicado, cometen fornicación con otros ídolos. O sea, ellos vinieron y rindieron culto a otros dioses. Recuerden que los dioses se presentaban con sacrificio, derramamiento de sangre. Y esto estaba haciendo el pueblo de Israel para con el Dios que lo había sacado de la tierra donde eran esclavos. Se les había olvidado, hermano. Y yo sé que tú y yo a veces se nos olvida donde Dios nos sacó. ¿O no? Y nos desviamos un poco. Pero gracias a Dios no nos ha dejado solos, ha dejado con su Espíritu Santo que nos guía, nos toma y viene y dice: mi hijo, por ahí no es, venga de por acá. Y nos viene y nos pastorea y nos guarda y dice: mi hijo, esto no es así, venga de por acá. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Ahora tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. No solamente el texto bíblico lo que dice que es valedero, puntual, es que Él nos guía a nosotros, hermanos. Yo tomé una decisión hace mucho tiempo, y es permitirte una relación más profunda con su Espíritu. Usted no puede hacerlo si no quiere, porque esto no es doctrina, esto es una experiencia personal y esto no es válido para ninguna doctrina. Pero yo te comento que yo le dije: yo quiero que tú me dirijas y que tú me enseñes, Espíritu Santo, cómo yo debo comportarme. Enséñame a tener una relación más profunda contigo. Porque yo, desde mi humanidad pecaminosa, restaurada por el Señor, yo no sé cómo hacerlo, ¿o sí? Yo no. Pero Él sí sabe cómo tomarme, cómo guiarme, cómo fortalecerme, cómo en un momento dado colocarme un tate quieto. Él lo sabe. Y es ahí donde nosotros tenemos que vivir la vida que es en el Espíritu, a pesar de que estemos aquí en este tiempo en la obra de la carne. Vayamos al texto de nuevo, por favor. En estos dos versículos podemos resaltar varias cosas: el adulterio de Israel, la sangre derramada, los hijos que que les habían dado a Dios, los consagraron o los dedicaron a otros dioses. No es acepto para Dios. Pero en el versículo 38 dice: aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día. La presencia, donde está la presencia de Dios, fue contaminado. Cuando se contamina la presencia de Dios, Dios no aparece. Y punto. Si recuerdan cuando yo prediqué, y se me viene a la cabeza ahora el texto que yo hablé sobre el tema de la presencia de Dios. Y decía que Dios descendía en el templo. Dios desciende en el lugar santísimo. Pero ellos entran con manos contaminadas, con una vida en fornicación, con idolatría, delante de la presencia de Dios, y Dios no se manifiesta. La pregunta que yo me hago a la luz del texto es: cuando yo estoy vuelto nada y yo me presento delante de Dios, Dios es misericordioso, y queremos a veces pretender que Dios se manifieste poderosamente. Pues si estamos contaminados, estamos sucios, ¿cómo podemos percibir la presencia de Dios más? Ahora, hay un tema que es puntual acá. Uno es que la presencia de Dios está en todas partes. Amén. Pero otro es que la presencia de Dios sea manifiesta en tu relación con Él y mi relación con Él. Y eso es lo que está apelando el texto. A que el Dios entraron al lugar santuario donde estaba ahí, y sucios, y contaminaron el lugar. ¿Qué hace esto? Que la presencia de Dios se mantenga a la margen. Sigo leyendo el versículo. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Un día establecido por Dios lo profana. Peor. Recuerden algo, que este pueblo de Israel conoce el Levítico, que es la ley ceremonial. O sea, no está desconectado de una enseñanza que tiene. ¿Cómo este pueblo que conoce la ley ceremonial viene y va en contra de ello?
O sea, por falta de conocimiento no era. Simplemente por pura apartarse de Dios. Cuando nos apartamos de Dios y cambiamos a Dios por eso, puede venir lo que sea para nuestras vidas, hermano. Yo creo que Dios nos está invitando a que no cometamos ese adulterio espiritual, ni tampoco el adulterio del otro. Que vivamos una vida santa, una vida agradable para Él, dispuesto a lo que Él ha determinado. Versículo 39. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Wow. Adulterio. No podemos permitir eso. Y no podemos permitir que nosotros podamos contaminarnos en adulterio espiritual, infidelidad espiritual con el Señor. Yo quiero concluir diciendo varias cositas. El adulterio no agrada a Dios y es pecado. Segundo, Dios está siempre dispuesto para que nosotros seamos restaurados. ¿Cuántos decimos amén a eso? Tercero, huyamos cuando veamos adulterio, cuando el adulterio nos esté tocando nuestras puertas. Y usted puede sacar sus propias conclusiones de lo que ha aprendido este tiempo. Y te invito a que inclines tu rostro y ahí teniendo en secreto con Dios, mira qué decisión vas a tomar. Si leemos detenidamente Jeremías, Ezequiel y Oseas, los escritores no nos presentan simplemente el problema que pasó. Los escritores nos presentan la solución dada misma en el texto. Problema, solución. Así como en Jeremías 3:6 había un problema, en el Jeremías 29, 11, 12 y 13 nos presenta la solución. Y la solución es que el pueblo se devuelva a Dios. La solución en Ezequiel es que el pueblo se devuelva a Dios. La solución en Oseas es que el pueblo se humille, así como se humilló Jacob en el valle de Badot, y le ruegue al Dios Todopoderoso que tenga misericordia. Somos objeto de la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento nos dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Un corazón es todo nuestro ser derramado delante de Dios, reconociendo nuestra rebeldía, reconociendo nuestra apatía, reconociendo nuestras faltas contra Dios. Y Dios, que pesa los corazones y conoce los espíritus, toma y nos abraza. Toma y trae transformación sobre nuestras vidas. Si nosotros siendo padres queremos dar buenas cosas, cuánto más Dios, que es el mejor Padre del mundo. Oh Señor, aquí estamos nosotros con un corazón dispuesto a que tú restaures nuestras vidas. Te pedimos perdón por cometer adulterio, Señor, infidelidad espiritual con otros dioses, otras cosas que han ocupado nuestras vidas, Señor. Sin tener en cuenta que lo primero y lo mejor es para ti. Bajo cualquier óptica, bajo cualquier punto de vista, lo mejor eres tú.
Estos hombres en la Biblia que son registrados, Dios, nos demuestran a nosotros sus éxitos, sus fracasos, sus debilidades, sus fortalezas, para que nosotros aprendamos de ellos. Pero el máximo ejemplo fue tu Hijo, Padre Jesús, que nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Habla con tu Dios, hermano. Habla con tu Dios. Es libre.